Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al salón. Yo soy Liu Meléndez y hoy les voy a compartir 5 consejos para el cabello en diferentes ocasiones. Así que empecemos. El primer tip es súper fácil y es para darle un toque diferente al pelo sin mucho esfuerzo, simplemente añadiendo un accesorio que nos va a dar un look muy relajado, casual, pero que está en tendencia y que queda perfecto para el día a día. Si tienes una pañoleta como esta en casa, lo único que tienes que hacer es doblarlo a la mitad formando un triángulo de esta manera y luego vas a doblar un poco en la parte superior para formar un borde. Ahí sí procedemos a colocarla en el cabello previamente recogido para que sea mucho más fácil y ajustamos en la parte trasera haciendo un nudo para que no se vaya a caer. Y luego sí nos podemos soltar el cabello, lo podemos llevar con ondas para que se vea más bonito y listo, así es como nos queda. El tip número 2 es para darle un pequeño cambio al cabello recogido para esos días en los que queremos estar más peinadas, pero de manera informal, con un estilo un poco más arriesgado, más divertido. Así que este look queda muy bien para una cena especial con amigos o con familia. Vamos a empezar desenredando muy bien el pelo y cuando ya lo tengamos listo vamos a cogerlo todo para llevarlo a la parte de atrás y agarrar una cola. Esta no tiene que ser tan alta, sino más bien es ideal que nos quede un nivel medio bajo y con una peinilla aplacamos cualquier pelito que nos haya quedado salido y ahí sí agarramos la cola. Después de que la tenemos vamos a empezar a hacer las burbujas, entonces con la ayuda de los cauchitos los empezamos a colocar y luego vamos a empezar a abrir el pelo por partes, los llevamos hacia los lados para irle dando forma poco a poco a la burbuja y esto lo repetimos hasta el final de la cola. El tercer tip es perfecto e ideal para cualquier ocasión más formal y es una corona de trenzas súper fácil de hacer, incluso si no saben hacer trenzas a la perfección, esta se logra de una manera muy sencilla. Empezamos dividiendo el pelo, entonces vamos a dejar la parte de adelante y luego sí dividimos en dos. Cada parte después la vamos a dividir en tres y ahí sí vamos a empezar a hacer una trenza normal. Y repetimos lo mismo en el otro lado. Amarramos cada trenza con la ayuda de un cauchito y cuando ya las tengamos listas lo que vamos a hacer es abrirlas para que se vean más gruesas y le vayan a dar más forma al peinado. Y luego vamos a cruzarlas una sobre la otra para formar la corona de trenzas. La idea es que escondamos el extremo de cada trenza con la ayuda de la otra. Luego ajustamos las trenzas con ayuda de bobby pins y lo hacemos de manera que no sean tan visibles. Podemos finalizar con un poco de fijador y listo, este es el resultado, una corona de trenzas súper sencilla de hacer. Y nuestro tip número 4 es para hacer un moño recogido un poco más elegante pero que igual también tiene un toque relajado, así que este peinado es como salvavidas porque funciona muy bien para cuando no sabemos qué hacer con el cabello pero queremos que se vea chévere o para una ocasión más formal donde necesitamos estar más peinadas, así que realmente este peinado es muy versátil y se adapta a diferentes ocasiones. Para empezar vamos a coger todo el pelo en una cola lo más alta que podamos y vamos a peinarlo bien con una peinilla para que quede todo súper bien aplacado y luego vamos a coger una moñita o un cauchito para agarrar el pelo, lo vamos a pasar una vez y en la próxima no vamos a pasar todo el pelo, sino lo pasamos solamente hasta la mitad. Ya cuando tenemos la mitad vamos a pasar toda la moña completa y aquí nos va a quedar una especie como de globito que vamos a empezar a abrir poco a poco para darle la forma al moño. Luego nos va a quedar un pedazo de pelo sobrante y con este lo que vamos a hacer es enrollarlo un poquito para que lo escondamos debajo del moño. Entonces lo pasamos por la parte de atrás y después vamos a empezar a poner bobby pins para ajustar el moño. Entonces ponemos los bobby pins donde sea necesario y vamos dándole la forma al moño. Ajustamos muy bien cada bobby pin y listo, terminamos. Y bueno, nuestro último tip es para transformar una cola de caballo simple en una versión más refinada. Este peinado es súper fácil y rápido de hacer y nos queda muy bien para ocasiones donde tenemos que vernos más formales y elegantes.
Bueno, lo primero que vamos a hacer para este peinado es dividir el pelo en secciones, entonces vamos a hacer dos en la parte de enfrente y esto lo vamos a hacer definiendo muy bien la línea en donde se separa el pelo. Entonces hacemos una sección hacia un lado que sea como la más grande, la que va a predominar, y al otro lado hacemos lo mismo, del mismo grosor que la otra, separamos el pelo, pero esta pues va a ser más pequeña que la primera. Entonces vamos a separar esta sección y después vamos a colocar un ganchito para que no se nos vaya a enredar el pelo cuando vamos a recoger la moña. Ahora empezamos con la ayuda de una peinilla a hacernos una cola lo más alto posible, entonces vamos a hacerla bien arriba y cuando ya la tengamos en el punto donde queremos, entonces vamos a amarrarla con la ayuda de una colita o un cauchito. Lo hacemos de manera que quede un poco apretado pero que sea tolerable y al final apretamos un poquito para que se arme como algo de volumen en la parte de adelante. Luego lo que vamos a hacer es aplicarle un poco de laca fijadora a la peinilla y la vamos a pasar por todo el pelo para aplacar cualquier pelito que haya salido y que también se vea mucho más pulido. Después sacamos un pedacito de pelo para que enrollemos alrededor de la moña y que esta no se vea y también le dé como un toque más elegante a la cola de caballo. Ajustamos esto con un bobby pin y luego pasamos la misma peinilla con laca fijadora en la parte de adelante, aplacando muy bien el pelo y luego este pedazo lo vamos a amarrar atrás con la ayuda de bobby pins. Hacemos lo mismo con la otra sección del cabello y nos aseguramos que quede muy bien atado en la parte trasera. Finalizamos peinando muy bien el pelo y si queremos podemos aplicar un poco de laca fijadora alrededor y listo, así es como nos queda nuestro tip número 5. Y bueno, esos fueron nuestros 5 tips. Sigan conectados a más consejos en el salón. ¡Chao!